Hola a todos y bienvenidos a Money and Markets, un programa espectacular tenemos esta noche y vamos a hablar de mercados, vamos a hablar de economía española y vamos a hablar del riesgo que más se está ignorando por parte del mercado, que es el riesgo geopolítico. El mercado se ha lanzado en el año 2023 a un nivel de euforia espectacular, fundamentado por las expectativas de bajadas de tipos, pero mucho cuidado, porque las bajadas de tipos dependen de una reducción muy significativa de la inflación. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las primeras semanas de enero? El riesgo geopolítico vuelve a mostrar su cara más peligrosa y hemos visto primero cómo el coste de los fletes se ha disparado de manera espectacular. Eso, por supuesto, significa mayores costes para las empresas, mayores dificultades para acceder a todo lo que tiene que ver con barcos, almacenamiento, etc. El coste de los fletes es un elemento esencial. Todo el riesgo geopolítico que se ha generado, Mar Rojo, Guerra de Israel, se está aumentando el riesgo no solamente a lo que tiene que ver con la Franja de Gaza, sino que hemos visto atentados en Irán, etcétera. Todo ello tiene un impacto muy importante. Otro efecto muy relevante que ya hemos visto al principio de enero: el mercado se había acostumbrado a unas materias primas que no paraban de bajar. Los gobiernos de los países desarrollados se quedaban encantados ante una factura de importaciones por materias primas que se reducía dramáticamente gracias a la bajada de las materias primas. A ello contribuyó la subida de tipos y la contracción monetaria. ¿Y qué es lo que pasa? Que como bajaron las materias primas por la contracción monetaria, menos cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos, y además las subidas de tipos hacían más cara comprar materias primas, almacenarlas, tomar posiciones largas, etcétera, etcétera, esa bajada de las materias primas disfrazaba el efecto de los riesgos geopolíticos. Pero es que los riesgos geopolíticos están aumentando. Vamos a ir uno por uno porque no son pocos. La guerra en Israel no está terminando tan rápidamente como la mayoría de la gente esperaba. Y de hecho, muchas personas, muchos agentes económicos pensaban que esto iba a ser como, bueno, pues algo irrelevante. No solamente no es irrelevante, sino que los ataques con cohetes por parte de Hamás desde Gaza no se han reducido, sino que han aumentado. Bien, adicionalmente, en el Mar Rojo nos encontramos con el ataque por parte de milicias terroristas que lo que están haciendo es dificultar significativamente el comercio global. No podemos olvidar que, aunque no ha aparecido en muchos de los medios de comunicación como algo significativo y de impacto económico, los atentados en Irán también tienen un impacto muy significativo. Es un auténtico polvorín que está explotando por varios lugares. La guerra de Ucrania continúa y, en este caso, The Economist decía que Rusia, simplemente por el mantenimiento de esa guerra durante tanto tiempo, está ganando posiciones, mientras su posición en cuanto a las materias primas, en cuanto a, por supuesto, también las materias primas alimenticias, se mantienen. Esos factores los conocíamos, pero se añade también el que todo el engranaje de análisis económico quiere ignorar, que es el aumento masivo de las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos. China ya ha dicho que considera que Estados Unidos lleva una política de amenaza, una política de bullying, Y esto no es irrelevante, porque significa, si lo juntamos todo, mayores barreras al comercio, mayores riesgos inflacionistas a medio plazo y, desde luego, también significa mayores problemas en cuanto a la cooperación internacional, en cuanto a muchas de las agendas más importantes a largo plazo.
El mundo no es que esté polarizándose, es que se está dividiendo. Hay dos mundos completamente diferenciados y la respuesta de China a esa decisión por parte de Estados Unidos de acelerar e intensificar lo que en la presidencia de Donald Trump se llamaba la guerra comercial, y ya nadie, fijaos, ya nadie quiere hablar de esto de la guerra comercial, ya parece como que se acabó, ¿no? De hecho, había gente el otro día que decía, no, es que si Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos, volverá a la guerra comercial, pero si no se ha ido nunca. No solamente no se ha ido, sino que es que todas las medidas de barreras al comercio, que, ojo, empezaron con Obama, con las tensiones con respecto al mercado de paneles solares, el acero, etcétera, etcétera. Todas esas medidas de intensificar la presión sobre China no solamente no se han parado, sino que se han acelerado. Y ahora llega la respuesta de China. Y la respuesta de China viene por varios frentes. Respuesta número 1. China ha estado consumiendo menos materias primas y almacenando menos materias primas, y eso también ha supuesto que el comprador marginal eleve menos el precio, y con ello se ha mantenido el precio de las materias primas muy bajo prácticamente de todas. Ahora vuelve a repuntar y debemos plantearnos cuál es la posición, porque China tiene una posición mucho más privilegiada que desde luego la Unión Europea en cuanto a materias primas. Y la clave, número 2, es la batalla tecnológica. Estados Unidos y China continúan en su batalla tecnológica, la de Estados Unidos está muy clara, la de China está fortaleciéndose por el lado de los países emergentes. Y la tercera es la del acceso a los países de mayor crecimiento. Estados Unidos ha perdido mucho de su comercio y de su influencia en los países emergentes, mientras China lo ha aumentado. Esos tres frentes, desde luego, son importantes. Pero es importante entender que Estados Unidos sigue siendo prácticamente independiente en producción de energía, de materias primas, y también tiene una enorme cantidad de resortes. Y que el problema de la batalla energética y la batalla tecnológica se va a lidiar en Europa. Es decir, Europa, que no tiene ni liderazgo energético ni liderazgo tecnológico, se va a enfrentar a dos gigantes, Estados Unidos y China, que tienen liderazgo en ambos frentes y que están los dos enfrentándose más cada día. Por lo tanto, ojo a todos estos factores que el mercado está ignorando, que merece la pena tener en cuenta, que reducen crecimiento potencial y ponen mayor riesgo geopolítico, y no olvidemos que la situación no está mejorando con respecto al escenario base que se presentó en los años 2019 a 2023, sino que está empeorando. Seguiremos hablando de todo ello. Bienvenidos a Money and Markets. La historia de la bolsa española hay que buscarla más cerca de las leyes que de las acciones. De hecho, para buscar el origen del mercado bursátil en España, hay que remontarse al 10 de septiembre de 1831 con la publicación de la Ley de Creación de la Bolsa de Madrid. Sin embargo, el IBEX 35, el principal selectivo de la bolsa española e índice de referencia del mercado español, es mucho más joven y cuenta con poco más de 30 años de historia. Fue el 14 de enero de 1992 cuando el IBEX 35 vio la luz para servir de referencia al recién creado mercado de opciones y futuros. Desde entonces, la economía española ha triplicado su tamaño en términos de PIB, al tiempo que el valor de las empresas del indicador se ha multiplicado por 10. A lo largo de este tiempo, el IBEX 35 ha consolidado su posición como marca líder de la economía y de las empresas cotizadas españolas y principal indicador de su transformación. Desde su nacimiento, más de 60 compañías diferentes han pasado por la tabla. Para entender su composición y explicar la razón de sus integrantes, es importante señalar que el IBEX 35 es un índice ponderado por capitalización, lo que quiere decir que tienen más peso en las empresas de mayor valor, y lo componen los 35 valores más líquidos que cotizan en la bolsa española, ponderados por capitalización bursátil ajustada por capital flotante, una composición que se revisa de manera trimestral.
En estos años se ha convertido en el referente nacional e internacional del mercado de valores español y ha servido de subyacente para multitud de productos financieros. La representación sectorial ha variado también notablemente, lo que confirma al IBEX 35 como la principal referencia de los cambios en la estructura de la bolsa y la economía española a lo largo de estas 3 décadas. La estructura actual es más diversificada y en ella la digitalización y las energías renovables han ganado peso. Pero el IBEX 35 no camina en solitario, sino que se ve acompañado de una gran familia. Entre las incorporaciones más reseñables se cuenta en 2009 la llegada del IBEX 35 con dividendos. Este indicador incorpora los pagos de las compañías que forman parte del selectivo, un factor especialmente importante para el mercado español, en el que la retribución al accionista es una seña clara de identidad que le diferencia de otros mercados de su entorno. Desde 2021 cuenta con el IBEX Gender Equality para fomentar la igualdad de género, con un horizonte que no deja de crecer, mirando a indicadores de sostenibilidad. Entre los últimos, IBEX ESG y el IBEX ESG Weighted, aplicando la metodología del operador suizo SIX Group del que forma parte. Bienvenidos de nuevo a Money and Markets y hoy tengo el gusto de tener conmigo a José Luis Cava. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, bueno, muy amable por haberme invitado. El que tiene el gusto soy yo. Bueno, bienvenido y ya sabes que estás en tu casa, ¿eh? Aquí Muchísimas te queremos gracias. ver siempre que quieras venir. Muy amable. Y estamos hablando a lo largo del programa sobre la evolución del mercado. Hemos tenido un enero un poquito bajista, particularmente en el Nasdaq y en los activos más de mayor duración, y en general se genera, bueno, pues esa idea de que lo que vaya a ocurrir en enero, hay mucha gente del famoso efecto enero, habrás escuchado, ¿no? Lo habrán escuchado ustedes, que es que lo que pasa en enero dicta lo que va a pasar el resto del año, que no es correcto, en mi opinión, entre otras cosas, si ves la historia y particularmente la de los últimos años. ¿Cómo ves tú, hasta el momento, lo que estamos percibiendo del mercado y las perspectivas? Bueno, si te parece bien, dado que Adelante. tú has hablado del factor estacional, te voy a contar una cosa que yo estoy observando para que la audiencia lo critique y lo piense sobre ello. Esto que tú estabas comentando, lo que decían es que lo que sucede durante la primera semana de enero es un resumen del comportamiento del año. Esto es una cosa que se hizo hace mucho tiempo, en media de 1937, y lo conoces bien con el almanaque de la bolsa. Lo que estamos viendo es que esas pautas estacionales están cambiando. Claro. Fíjate este año. La subida de la Navidad va con cuando llegan los Reyes Magos y comienza cuando viene Papá Noel y acaba cuando se van los Reyes Magos. Y si te das cuenta, realmente desde el punto de vista del comportamiento del mercado de valores se ha acabado antes de que los Reyes Magos trajeran los regalos. Lo que estamos viendo es que se están desplazando y se están acortando. Claro. Luego, cuidadito con los factores estacionales. Segundo lugar, pensemos que la bolsa ha subido mucho. Claro. Si tú te fijas, desde el mes de octubre no ha parado de subir y luego la subida se ha acelerado. Pero es que lo que ha sucedido ha sido lo siguiente, es que está muy claro. Si cogemos un gráfico, por ejemplo, del Nasdaq, como tú te referías, y concretamente del ETF que tiene como mnemónico QQQ, puedes ver que tiene una resistencia en la zona 400. La zona 400 es justamente el máximo de noviembre de 2021. Ha llegado ahí y se ha parado. Lo que ha pasado a corto plazo es que ha hecho una trampa. Claro, las bolsas, como tú sabes mejor que yo, están plagadas de trampas, al menos en el corto plazo. Y lo que ha pasado ha sido lo siguiente, técnicamente es una figura muy conocida, se llama escape falso al alza. Lo que ha hecho ha sido esto, fíjense, lo que ha hecho ha sido esto, ha llegado al 400 el QQQ, lo ha superado, todos nos ponemos muy contentos, barre a todo el dinero que está comprando por encima de la resistencia y cuando los ha pillado a todos hace cataclás. Y además ha dejado un hueco a la baja. Estas pautas, tú sabes como yo que prácticamente el 90% de las operaciones que se hacen en la bolsa lo hacen los robots. Entonces esta pauta está programada, inteligencia artificial. Yo no creo en la inteligencia artificial aplicada a la bolsa. Sí la empleo como instrumento para automatizar tareas, ¿no? Claro. Entonces esta tarea está automatizada. Claro. Entonces, ¿qué ha pasado? A vender. Y ahora vas y dices, ¿y en dónde se ha dado? Pues justamente en los 7 magníficos. Claro. Y si me apuras, en los 2 magníficos. Eso te iba a decir. En Apple y en Microsoft. Sí. Entonces, ha pasado, y claro, ya la ha transferido al SP500. Pero es que ha venido acompañado con una noticia fundamental que no se suele comentar. Si tú te coges, por ejemplo, la rentabilidad de los bonos a 10 años, los bonos a 10 años, la rentabilidad del bono americano ha hecho un mínimo en 3,855 y ha dibujado
la misma figura que el Nasdaq, pero Al invertida. revés. Claro, claro. Y entonces ahora la clave, donde está la clave, en mi opinión, que yo lo quiero comentar contigo, a ver tú qué opinas, es la siguiente. Ahora mismo, desde un punto de vista técnico, que pudiésemos decir en mi competencia, la rentabilidad de los bonos ha superado el 3,85 y se ha ido al 4,1. El 4,1 es una resistencia y lo más probable es que esta resistencia la supere y el bono vaya al 4,354, que es donde está la siguiente resistencia. La clave es, a corto plazo, los bonos van a seguir cayendo. Sí. Al caer los bonos, las tecnológicas le van a seguir a la baja. ¿Pero qué va a suceder cuando la rentabilidad del bono llegue a 4,354? Yo lo que creo es que cuando llegue a 4,354 la rentabilidad va a volver a caer. Y entonces se puede desplegar un nuevo tramo al alza. Porque la tendencia de medio y largo plazo sigue siendo alcista. Totalmente. Yo creo que esto es muy importante que ustedes lo entiendan. Las tecnológicas, el Bitcoin o los bonos, son activos de larga duración y por lo tanto su comportamiento con respecto a las expectativas de inflación y al movimiento de la masa monetaria es tendencialmente muy similar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Efectivamente, claro, hemos visto una subida de la rentabilidad del bono de Estados Unidos. Es muy difícil que el bono de Estados Unidos este año vaya a llegar por encima del 4,5. Si pasase del 4,5, en mi opinión, no sé cómo lo ves tú, ahí sí que entraríamos en una zona muy bajista para los mercados. Pero cargabas. Pero entre el 4,35 y el 4,41 más o menos, ahí yo creo que sí que tienes todavía un entorno en el que rápidamente se mueve. Bueno, siempre puede haber un exceso hacia arriba, un exceso hacia abajo. Rápidamente se mueve hacia abajo porque todos los efectos de aumento de la masa monetaria en este año, piensa que la masa monetaria se ha recuperado entre octubre y diciembre prácticamente todo lo que había bajado entre agosto y octubre. Entonces, todo eso vuelve por el otro lado. Por eso yo estoy completamente de acuerdo contigo que no se niega el canal alcista que lleva los mercados, pero que claramente tienes un periodo en el que pasas de descontar toda una cantidad de noticias aparentemente positivas a darte cuenta de que las cosas tampoco son como las decías, ¿no? En este sentido hay que tener en cuenta lo que está pasando en el mercado de bonos. Si tú te fijas, es que hay un detalle. Yo no sé, sinceramente, no sé cómo les pagan tanto a los gestores de fondos norteamericanos. Te voy a decir el siguiente detalle. Y lo vamos a ver todos, Los gestores de fondos norteamericanos están de acuerdo en que la operación que van a hacer este año es compra de bonos. Sí. Y se han puesto largos de bonos. Eso tiene lógica. Digan lo que digan, no tiene lógica. Y tú acabas de decir, por un lado, si se ha descontado ya el mejor de las expectativas. Claro. Y luego otra cosa, si te fijas en el crecimiento salarial no es compatible con una inflación tan baja. Vamos a tener inflación más alta. En segundo lugar, aceptémoslo. Occidente vive de una burbuja de deuda. Esta burbuja de deuda ni pueden pagarla ni pueden reducirla. Y van a seguir, ya has visto el acuerdo que han llegado los demócratas y los republicanos hace unos días para el gasto para el año 2024. No pueden frenar el gasto. Luego, si no puede frenar el gasto, va a seguir habiendo una emisión de bonos. Luego, descontar bajadas fuertes de tipos de interés en el bono, yo no lo veo. Yo lo veo, estoy de acuerdo contigo, que me digas, oye, mira, yo lo veo que se mueva entre que no supere el 4,50. Claro, es que supera el 4,50 y se nos viene todo abajo. Bueno, claro. Claro, es que se nos viene todo abajo. Ahora bien, tú me dices, ¿y lo ves por debajo del 3,855, debajo del 4? No, yo lo que creo es que se moverá lateralmente entre 4 y 4,3. Sí. Y, entiéndeme, nadie es adivino. Estamos hablando de unas cifras, aquí no hay. Sino que vemos que es movimiento lateral y demasiado que lo consiguen estabilizar. Sí. Pero realmente el sistema, tal y como está esto, yo lo veo muy complicado para los bonos. Digan lo que digan, lo veo complicado para los bonos para que haya una subida fuerte del precio de los bonos. Yo no veo como los gestores norteamericanos consideran que lo más probable es que el precio de los bonos suban. Por este motivo, yo lo que creo es que a la hora de invertir en una cartera debemos de seguir estando en la inversión en tramos cortos. Sí. En tramos cortos. Fíjate que, de hecho, excompañeros míos, etcétera, tienen la misma posición al contrario. Es decir, es imposible que se vayan a dar las bajadas de tipos que está estimando el mercado este año, porque si tienes un aterrizaje suave, no puedes tener 6 bajadas de tipos, ¿de acuerdo? Y si tienes 6 bajadas de tipos, lo que tienes es una recesión de caballo. Y el 29 de enero nos van a decir en el Tesoro norteamericano cuánto esperan emitir de déficit este año.
Si son 2 billones de dólares, que es lo que estimo yo, alrededor del 1,8, 2,1 billones de dólares, Fináncialo. claro, no puedes esperar que el mercado vaya a reaccionar de manera positiva en general, porque el bono de Estados Unidos, como tú bien sabes, funciona como el aspirador del mundo. Son Claro. 2 billones menos de liquidez para los bonos del resto del mundo. Claro. No, pero mira, hay una cosa que además voy a aprovechar para comentar contigo, que lo vas a saber mejor que yo y me vas a resolver la duda. Mira, hablando de, por ejemplo, vamos a ligar lo de los bonos. Primero, en lugar, voy a empezar con, un poco centrándome en el tema bono. El tema bono, ese dato que tú estás dando, puede haber personas que digan 2 millones, otro que venga y diga 1,9, 1,8. A mí, como especulador de bien, me da igual. Claro. ¿Qué es lo que está claro? Yo miro el gráfico de la rentabilidad del precio de los bonos y su tendencia bajista. Me da igual que rebote un poco más que rebote un poco menos. Siguiente cuestión, tú me planteas, ¿quién está comprando el bono americano? Bueno, ya empezamos con los problemas. Sí. Tú me puedes decir a mí, que es una de mis misterios. Aquí todo el mundo está hablando de desacoplamiento. Aquí no hay ningún desacoplamiento. Aquí tienes un país que tiene un superávit comercial de 0,4 billones, que es China, y tiene el equilibrio, se consigue con el déficit comercial de los Estados Unidos. ¿Qué hace China con ese superávit comercial? Que no me digan que no compra bono americano. No, Claro. están falseadas las estadísticas porque lo tiene distribuido entre sus propios bancos. Con lo cual, esta gente tiene que estar siguiendo con... Y también, bueno, las agencias. Con lo cual, la demanda tiene ahí. Si me quitas esa liquidez a nivel global y en un momento determinado el Banco de Japón dice que cambia su política monetaria, que ya has visto que se ha echado para atrás, pues bueno, esto se viene abajo el sistema. Claro. Pero no lo soporta. Claro. Vamos al aterrizaje suave. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora que todo el mundo dice... No, la Fed lo ha hecho muy bien porque ha conseguido el aterrizaje suave. Miren, perdone que le diga, aquí no ha habido ni aterrizaje suave ni aterrizaje brusco. Todavía no ha pasado nada. Sí, todavía no ha pasado nada. Aquí lo que ha habido es desinflación. Pero no ha habido nada. ¿Qué me está contando usted? Desinflación por efecto base. Ojo. Claro, es de la por el otra. efecto base y porque he tenido suerte que me han caído los precios de las materias y me ha primas. caído el precio del petróleo. Sí. Entonces dices, ¿qué éxito tiene? Luego la siguiente cuestión dices, vale, ¿cuándo va a bajar los tipos de interés? No nos engañemos, aquí no hay mucha teoría detrás de lo que haga el sistema de la Reserva Federal. Yo sinceramente creo que no hay teoría. Te lo pregunto a ti que sabes más, y es que yo vengo aquí para preguntarte a ti más que tú preguntarme a mí. Yo te digo a ti, ¿cuándo va a bajar el sistema de la Reserva Federal los tipos de interés? Yo lo tengo claro como especulador, cuando se deteriore el mercado laboral. Exacto. El primer día que tenga el mercado laboral, en ese día se ponen a bajar. Pero es que cuando llegue ahí ya estará muy tarde, está muy deteriorado. Claro, esa es la cosa. Es que la gente se cree que la Reserva Federal va a actuar preventivamente. No lo ha hecho nunca. Jamás. Yo he tenido el privilegio de trabajar con dos gobernadores y miembros del FOMC. Y jamás lo han hecho. Entonces, la idea de que la Reserva Federal, antes de que los jobless claims, las peticiones de desempleo se disparen, etcétera, va a reaccionar. ¿Pero de dónde ha salido todo eso? No tiene ningún sentido. Pero tú además has dicho una cosa muy importante. En un mundo ultra endeudado, en el que el gobierno de Estados Unidos va a emitir otros 2 billones aproximadamente de deuda este año, es imposible que los estados defiendan la rentabilidad para el inversor del bono. En realidad, lo que estás haciendo, la destrucción monetaria, es precisamente aligerar la deuda de los estados vía pérdida del poder adquisitivo de la moneda, que al final, la moneda, señores, cuando la gente dice, no, es que no sé quién ha comprado dólares, ¿qué es lo que compran? Son bonos del tesoro, eso es lo que compran, ¿no? Los chinos nos compran, no tienen como el tío Gelito, La piscina. La piscina, es que tienes mi edad, la piscina de monedas de oro. Lo que compras cuando compras dólares son bonos del Estado, ¿verdad? Sí. Luego también nos estamos encontrando otra cosa, y yo creo que hay que dejarlo claro para aquellas personas que nos estén viendo, ¿de acuerdo? Y la idea es la siguiente, y es agresiva. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, estamos viviendo una burbuja de deuda, que no van a poder pagar nunca los estados, claro, y ni pueden reducirla. Claro. Las monedas fiat, nuestro dólar, nuestro euro, nuestra libra, son monedas absolutamente que no están respaldadas por nada, son monedas basura. Y cada vez que se aumenta el número de unidades, cada vez que se imprimen más unidades, más roban a los ciudadanos. Eso yo creo que tenemos de acuerdo. Y en el momento que venga alguien y diga, yo voy a desinflar la burbuja de deuda, se viene abajo, se derrumba el sistema. Claro. Y aquí tenemos que hablar del Bitcoin. Claro. Y estamos encontrando refugio en una fórmula matemática que depende de la energía para defender la riqueza en el mundo real. Esto es el Bitcoin. Claro. Defenderte de
el timo piramidal de nuestros gobiernos y los bancos centrales. Hay que cambiar la Constitución. La Constitución, en principio, recoge derechos de los ciudadanos. Hay que cambiar la Constitución para defendernos del gobierno, para defendernos del Banco Central. Claro, claro. ¿De acuerdo? Porque esto es un timo piramidal enorme. Claro, es el empobrecimiento generalizado. Con un objetivo, claro, es empobrecer al de siempre. Entonces, ¿cómo te defiendes? Y aquí lo que se trata esto es el juego de las sillas. Me tengo que defender. Claro. Entonces, claro, y ahora nos han invertido el ETF de Bitcoin. Que el ETF de Bitcoin, por favor, no lo suscriban, no lo compren. Si ustedes quieren ser ciudadanos libres, compren Bitcoin al contado, métanlo en su wallet y no se les ocurra comprar el ETF de Bitcoin. Con el ETF de Bitcoin que pretende lanzar nuestro amigo Larry Flynn, los de BlackRock y las 11 gestoras más, no estás comprando Bitcoin. Estás entregando unos dólares, que esos dólares se les entrega a JP Morgan para que estos JP Morgan cojan y los cambien a Bitcoin. Y cuando usted quiere vender la participación del ETF de Bitcoin, JP Morgan va a vender los Bitcoin y le van a entregar dólares. Eso es una basura. Eso está hecho para los inversores institucionales, que se los queden ellos. Igual que el ETF de oro, etcétera. Claro, que no estás el ETF de oro, exacto. En los ETFs de oro hay que matizarlo. Hay ETFs de oro que, como sabes tú perfectamente, nunca vas a recuperar. Eso es. Pero, por ejemplo, hay ETFs, por ejemplo, hay un ETF de oro europeo, que es el 4GLD, que tiene como mnemónico 4GLD. Este te da la opción de llevarte el lingote de oro. Y te ofrece 3 países. Pero claro, si te da el lingote de oro de 12 kilos, no voy a ir con el carrito de la compra a Zurich a pasearme por Zurich con mi carrito de la compra. De tal manera que hay que ir a un ETF que, además de darte el oro, te dé en un lingote pequeño. Claro, exacto. Por lo menos para los pobres. José Luis, qué gusto hablar contigo. Ya sabes que estás en tu casa. Muy amable, Quiero que cuando puedas vengas a vernos, porque me parece súper interesante lo que ves. Así que muchísimas gracias por venir, y a todos ustedes seguimos en Money and Markets. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas. Inversiones. Tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Money and Markets, y tengo el gusto de charlar con una de las personas que mejor escribe sobre la economía española, Rafael Pampillón, que es catedrático de la Universidad CEU San Pablo y además uno de los economistas más relevantes de España. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, muchas gracias. Fenomenal, fenomenal. Gracias por venir. Ya sabes que estás en tu casa, o sea que aquí esto siempre puedes repetir. Me gustaría que hicieses una pequeña sinopsis de cómo ves la economía española para el año 2024. Y tú hablabas recientemente sobre la importancia de embridar el gasto público, que es una de las grandes tareas pendientes. Cuéntame un poco cómo ves el entorno.
Bueno, hay que blindar el gasto público, entre otras cosas, porque Bruselas nos los está pidiendo. Es decir, se han vuelto a poner los criterios de déficit y de deuda y se basan en la reducción de los que tenemos en España, en la reducción del gasto público. Es decir, la Comisión ha dicho que para reducir el déficit y la deuda hay que reducir el gasto público. Por tanto, eso va a quitar fuerza a la economía española por el lado de la demanda agregada y esperemos que la política monetaria del Banco Central Europeo empiece a bajar tipos de manera que los bancos puedan prestar a tipos más bajos a las empresas y también puedan dar crédito hipotecario también a sus clientes que son familias, que el crédito hipotecario sea mayor que el que hay ahora, que está muy paralizado, con tipos de interés más bajos. Si siguen bajando los tipos de interés, también el gobierno saldrá beneficiado porque tiene mucha deuda y esa deuda paga tipos de interés cada vez más altos. Este año el gobierno va a tener que refinanciar alrededor de 200.000 millones de euros en un entorno en el que los efectos de la contracción monetaria del año 2023, con el retardo normal, se van a dar entre marzo y octubre del año 2024. ¿Tú crees que vamos a tener algún tipo de riesgo en ese sentido? Sobre todo porque, claro, dices, como tú bien has dicho, la Comisión está diciendo, sí, usted tiene que reducir el déficit, pero tiene que reducir el déficit reduciendo el gasto. Y, sin embargo, las últimas medidas que ha tomado el Gobierno son todas de aumento sobre un gasto que aumenta en cualquier caso por los compromisos de aumentar partidas junto con el IPC, ¿verdad? Claro, efectivamente. Y ahí tenemos pendiente la subida del salario mínimo, que también afectará a los funcionarios. Claro. Y parte de ese gasto es el crecimiento espectacular que ha tenido el empleo público en España, claro, que ha sido altísimo. 320.000 personas añadidas al empleo público desde que gobierna Sánchez. Efectivamente. De 3,1 millones de funcionarios a 3,5 y subiendo, ¿no? Sí. Vamos a ver la EPA de final de mes, que será la EPA del conjunto del año pasado, del año 23. Vamos a ver qué tenemos. Lo que sí tenemos son datos que no son buenos para la producción industrial. Sí. Llevamos desde abril cayendo el índice de producción industrial. El 11 de enero tendremos el dato de noviembre y vamos a ver cómo está la cosa. Pero lo vemos también en Europa. Vemos que también en Alemania, por el tema de la energía, están deslocalizando mucha producción a otros países por los costes laborales. Alemania está sufriendo mucho y la energía le está resultando más cara que antes de la guerra de Ucrania. Acaba de salir el dato de que en España las empresas pagan prácticamente el doble por energía que en Francia, que tampoco es que paguen poco. Claro, pero es que ellos tienen energía nuclear, claro, y aquí la estamos cerrando. Y aquí la estamos cerrando. Es que esto solo se nos ocurre a nosotros y a los alemanes. Y a los alemanes, en medio de una gigantesca crisis energética, vamos a cerrar otros 6 reactores nucleares, ¿no? Sí, increíble. Pues claro, esos riesgos que tú comentabas son importantes y luego hay otro riesgo importante, que es que durante todos estos años la inflación ha sido un gran factor de aumento de ingresos para el gobierno. Sin duda. Claro. Sobre todo por el IVA y también por el IRPF, porque han subido los sueldos un 4% y a la gente, en vez de cobrarle el mismo porcentaje, le cobran un porcentaje mayor porque hay un salto en la escala. Entonces eso es muy injusto, el no haber deflactado, como dicen los economistas, el IRPF. Hombre, fíjate, le sale a una familia media el no haber deflactado los impuestos alrededor de 700 euros anuales solamente por IRPF, lo calculaba Ignacio Ruiz Jarabo, 700 euros anuales de más pago de impuestos sin que haya cambiado nada. O sea, es brutal.
En cuanto a acaba de salir también el dato de gasto de los turistas. El gasto por turismo aumenta, pero se queda muy por debajo de los niveles de aumento que veíamos en otros años. Eso tampoco va a funcionar, al menos con tal magnitud de viento de cola para el año 2024. Seguro que no va a ser tan bueno, porque en la medida en que los países de origen de nuestro turismo, Gran Bretaña, Alemania, Francia, no les va a ir tan bien como en el año 23, pues eso se notará en el turismo. En principio debería ser así, es decir, que si la gente tiene un crecimiento negativo, como es el caso de Alemania, y los salarios pues están generando cierto desempleo, pues lógicamente veremos que el turismo español puede estar perjudicado. Puede haber un beneficio para el turismo español en el caso de que siga el conflicto en Gaza, claro, porque el turismo que va a Túnez o que va a Egipto, pues vendría a España, o el turismo religioso que iba a Jerusalén, pues que a lo mejor venga a España, o los españoles nos quedemos aquí y hagamos turismo dentro. Bueno, fíjate, compañeros, amigos de Reino Unido, etcétera, que normalmente en esta época se iban a Omán, a Emiratos, etcétera, a Dubái, de vacaciones, muy típico en la City de Londres. Eso ahora se está moviendo a España, Grecia y Portugal. Portugal, o sea que es espectacular. Y Francia, que es un país muy importante. Sí, pero Francia hace más frío. En Niza, la costa esa, Côte d'Azur. Muy bien, pues Rafael, qué gusto hablar contigo. Seguiremos tus artículos en Expansión y en otros medios y que te sigan en Twitter. Tienen ustedes que seguir en Twitter a Rafael, que si no se marca nota a los que no lo hagan. Y muchas gracias por venir, sabes que estás en tu casa. Seguiremos analizando cuáles son los riesgos y oportunidades de la economía española. Muchas gracias por venir. Gracias, Daniel, por invitarme. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de Bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de Bitcoin. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los Bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus Bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de Bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Buenas tardes y buenas noches a todos los que nos estáis viendo y bienvenidos de nuevo a Money and Markets. Y tengo
el gusto de hablar con Íñigo Fernández de Mesa. ¿Cómo estás? Hola. Íñigo es presidente del Instituto de Estudios Económicos y además vicepresidente de la Confederación de Empresarios de España, una persona que sigue la economía española y latinoamericana de manera muy intensa. Me gustaría empezar por ver a qué se enfrenta la economía española, según tú, en los próximos meses, y la situación de la coyuntura actual. ¿Cómo estamos? Vuestro último informe veía uno ese gráfico que asusta, ¿no? Que España no para de perder puestos con respecto a la Unión Europea en cuanto a renta per cápita y muchos factores de debilidad. Me gustaría que nos dieses unas pinceladas. Sí, en primer lugar, buenas tardes, buenas noches y muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Y efectivamente, un poco como nosotros vemos la economía española en el año 24 es en un proceso progresivo de desaceleración. Sí. Con el mismo perfil que ocurrió en el año 23. Es decir, en el año 23 empezamos creciendo fuerte, al 0,6, y vamos a acabar creciendo alrededor del 0,1. Y lo mismo ocurre con la creación de empleo, con todas las salvedades del tema estadístico, pero la creación de empleo empezó el año con un crecimiento importante y se acaba el año con un crecimiento pues, poco alto, ¿no? Nosotros siempre decimos en el Instituto que las previsiones de los economistas a corto plazo son muy fáciles de hacer, pero a más de 5 meses son muy complicadas. Entonces, lo que sí tenemos muy claro, para crecer al 1,5, que es lo que creemos que puede crecer la economía española este año, lo que tenemos claro es que el año va a arrancar creciendo muy poco. Claro. Y para llegar al 1,5 tenemos que hacer la hipótesis de que la segunda parte del año vamos a crecer mucho, si no, no llegaremos al 1,5, ¿no? Por tanto, también creemos que los riesgos son a la baja del 1,5, ¿no? Por contrapartida, creemos que la inflación sí se va a reducir de forma sustancial, y yo creo que eso son buenas noticias. No solo nosotros, sino la mayor parte de los analistas creen que la inflación puede acercarse al 2% en el año 2024. Es decir, que nos enfrentamos, y por resumir un poco la situación de España, un año 2024 con éxitos desde el punto de vista de control de la inflación, pero con la contrapartida de tener un proceso fuerte de desaceleración económica. Claro, porque es importante para todos los que nos estáis viendo entender el efecto arrastre. Es decir, en el año 2023, primer trimestre, el crecimiento interanual era del 4,1%, en el cuarto trimestre el crecimiento interanual del 1,8%. Es decir, y claro, si en el año 2024 el efecto arrastre ya no funciona como funcionó en el año 2023, o creces mucho en el último trimestre o en los 2 últimos trimestres, o lo que tienes es un proceso mucho mayor de reducción. Vosotros tenéis unas expectativas del 1,5% de crecimiento real para el año 2024, con una inflación del... Esta es una inflación que creemos que se va a acercar al 2%, va a estar por debajo del 3%. ¿Al 2%? Va a estar por debajo del 3%. Lo cual... Posiblemente de diciembre a diciembre, pues va a ser un año donde va a haber muchos dientes de sierra. Claro. También va a depender mucho de en qué medida el gobierno retira las políticas fiscales del COVID, que lógicamente en la medida en que se reinstaure el IVA de determinados alimentos, pues eso generará puntualmente crecimientos de la inflación, ¿no? Entonces, habrá dientes de sierra, pero nosotros y el mercado en general está apostando porque la inflación se acerque al 2% en Europa, y yo creo que en España pues seguiríamos un poco con esa línea, lo cual no significa que se pueda equivocar. Yo creo, sí soy positivo desde el punto de vista del control de la inflación por 2 razones, ¿no? En primer lugar, porque ha habido un aumento muy fuerte de los tipos de interés, que ha generado, lógicamente, que la economía se enfríe, y eso va a tener impacto en el control de la inflación. Y en segundo lugar, porque yo creo que el mundo ha cambiado. Es decir, el mundo ha cambiado porque es muchísimo más transparente, hay muchísima más información y hay mucha competencia. Y enseguida el consumidor compara los precios de un producto de un sitio a otro y es mucho más fácil, cambiar tu decisión de compra en base a los precios y a la transparencia. Por tanto, yo creo que la inflación, digamos, que es mucho más sensible, es decir, a la baja por estas cuestiones, ¿no? Y por eso yo sí creo que posiblemente la inflación va a estar, se va a reducir sustancialmente, pero al mismo tiempo sí va a haber un proceso importante de desaceleración económica, y por tanto, viendo cuáles son esas perspectivas, yo creo que hay que tomar las medidas para evitar que en un país como España, que tenemos una tasa de paro muy elevada y graves problemas de déficit público,
pues intentar, digamos, mantener un crecimiento económico que sea sostenible. Latinoamérica, ¿cómo ves el año? Porque parece de nuevo que en Latinoamérica nos enfrentamos a otro año de crecimiento muy por debajo del global y muy por debajo de los mercados emergentes. América Latina es una región muy amplia, es decir, tenemos digamos, países de distintos colores, de distintos perfiles, pero yo si tuviera que dar digamos, un consejo o una afirmación para el conjunto de la región, y la mejor receta para asegurar que la economía crezca a medio y largo plazo es tener seguridad jurídica y reforzamiento de las instituciones. Yo creo que esa es absolutamente la clave, ¿no? Yo creo que es una región que tiene muchísimos recursos, tiene un gran potencial, siempre se ha dicho, pero por donde falla siempre es por la inseguridad jurídica y por el debilitamiento de las instituciones, ¿no? Aquellos países que han mostrado un fortalecimiento institucional y seguridad jurídica han triunfado en el medio y largo plazo. Yo creo que son las cuestiones claves para la región. Pues siempre un gusto que vengas, bienvenido a tu casa, sabes que será un gusto que vengas cuando tengáis algún nuevo informe o cuando se apetezca y nada, espero que a todos ustedes tengan en cuenta estos datos porque me parece que además los informes que publica el Instituto de Estudios Económicos son espectaculares y merece la pena que la gente los lea. Muchísimas gracias, Muchas Íñigo, gracias. por venir. Muchas gracias por la invitación. Estás en tu casa y cuando quieras. Muchas gracias. Divide y vencerás, que dicen en la guerra. En las finanzas, en los mercados pasa algo parecido. Atención en el peso creciente del renminbi en el comercio internacional como consecuencia, otra más de la guerra en Ucrania. El aumento del coste de financiación en dólares está provocando que la divisa china sea más atractiva para el mercado para facilitar los intercambios comerciales con la Rusia sancionada por Occidente que cualquier otra divisa internacional. Los datos de SWIFT, la plataforma internacional para la financiación, muestran que el renminbi, por valor de mercado, ya copa más o al menos parecido a lo que lo hace el euro. 6% ha crecido en el entorno de los 4 puntos desde febrero de 2022, cuando aquel 24 arrancó la guerra de Ucrania. Una ganancia de apenas, decíamos, esos 200 puntos básicos que ponen en el tablero a la moneda china, en estrecha competencia con la divisa única, pero que ambos completan una pequeña fracción frente a la participación del dólar, que se sitúa, sin embargo, ya sobre la zona de los 84. La creciente participación de la divisa china en la financiación del comercio internacional, en el que los prestamistas otorgan crédito para facilitar el movimiento transfronterizo de bienes, representa una bendición para Pekín en ese impulso para acelerar la internacionalización del renminbi y un duro desafío para Occidente, que ha tratado de utilizar las sanciones para prohibir que las principales instituciones financieras rusas utilicen el SWIFT. El Banco Popular de China ha llevado a cabo hasta ahora una campaña concertada de internacionalización en años previos, hasta agosto del 2015, cuando la devaluación provocó una grave fuga de capitales. Esto obligó al Banco Central a cambiar de rumbo, a imponer controles de capital y a promover el uso de la moneda global de una manera draconiana. El último ascenso del renminbi no ha sido igualado, en todo caso, por un mayor uso de los pagos internacionales en SWIFT, que se han estancado en alrededor del 2% del total mundial. Sin embargo, fuera del SWIFT, Rusia tiene acceso al sistema de pagos interbancario transfronterizo, el chino CIPS. Apuntar que el año pasado el comercio bilateral entre los dos países aumentó a un récord de 185.000 millones y que las empresas rusas han pagado ya la mayoría de los productos chinos en renminbi. Los acuerdos totales se han incrementado en el entorno de los 21 puntos porcentuales. Sin embargo, y a la luz de los estrictos controles de capital, pocos expertos esperan que el renminbi se dispare rápidamente en las filas de monedas de pagos internacionales. Muy buenas, Daniel. Hoy para Money and Markets he preparado algo que demuestra que nuestra administración funciona mal. No, lo siguiente, como le gusta decir ahora a los jóvenes. Mira, en los presupuestos generales del Estado de 2023 se aprobaron 11.483 millones de euros para inversiones reales.
Cuando se publicó esta cifra ya dije que me parecía ridícula frente a los 388.000 millones presupuestados, porque solo suponía la miserable cifra del presupuesto de un 3,1%. Posteriormente, los presupuestos generales fueron ampliándose hasta los 400.000 millones y las inversiones presupuestadas a 30 de noviembre se han quedado en 14.000 millones, lo que finalmente supone un 3,5% del presupuesto, que sigue siendo completamente insuficiente para un país que necesita modernizarse en muchos de sus aspectos. El informe del Consejo Económico y Social sobre la modernización de la Administración General del Estado, publicado en 2022, estima que el coste total de modernizar a la Administración sería de unos 33.000 millones de euros durante un periodo de 10 años. El informe del CES divide el coste de la modernización en 3 grandes áreas: transformación digital. Esta área incluye la inversión en infraestructuras tecnológicas y aproximadamente se estima un coste de unos 15.000 millones de euros. Luego está la mejora de la eficiencia interna. En este área se incluye la simplificación de los procesos administrativos y el coste estimado de esta área es unos 10.000 millones de euros. Y queda el fortalecimiento de la función pública, que incluye la mejora de la selección, formación y carrera profesional del personal público, y aquí habría que dedicarle 5.000 millones de euros. Dicho esto, las inversiones reales de los presupuestos generales no son todos para mejorar y transformar la administración pública, sino para desarrollar otras actividades como obras públicas, infraestructuras viarias y portuarias. Y a pesar de que la cifra del 3,5%, como decía, es ridícula, si lo miramos sobre el PIB nominal, estamos pensando que le vamos a dedicar solo a la inversión un 1% de ese PIB. Pero si encima de decir que solo le vamos a dedicar el 1% del PIB a inversiones y nos fijamos que a 30 de noviembre solo se ha adjudicado y ejecutado el 53% del presupuesto, lo que tenemos que pensar es que esto es totalmente inaceptable. Fíjate, tenemos que la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, la comunista de PRO, que le gustaría haber colgado al rey de España, solo ha ejecutado el 9,1% de su presupuesto. De 122 millones, lleva solo 11 ejecutados. De los 27 entes administrativos más importantes de la administración, solo hay 4 que han conseguido invertir más del 50%. Las Cortes, que han invertido todo, el Ministerio de Transportes, como no, que lleva el 72%, el Tribunal de Cuentas, que lleva el 63%, y el Ministerio de Justicia, que no ha llegado ni siquiera al 54%. Hay 3 ministerios que no llegan ni al 10%. El de Yolanda Díaz en el 9%, el de Educación en un 8% y el de Derechos Sociales y Agenda 2030, que solo ha invertido el 10%. Cuando un gobierno como este, que tiene en sus manos 400.000 millones de euros, que solo presupuesta 14.000 para invertir en un país que necesita invertir a tope, y que a 30 de noviembre solo lleve ejecutados 6.556 millones, es como poco para pensar si a estos tipos y tipas les interesa nuestro país o que su culo esté sentado en una poltrona ministerial. La respuesta es muy sencilla: culo sentado en poltrona ministerial. Nos vemos el próximo lunes. En noviembre de 2021, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció un plan audaz, pero eso sí, bastante arriesgado, para que su país adoptara Bitcoin como moneda de curso legal y comprara un Bitcoin al día a un coste promedio en dólares. Más de 2 años después de esta apuesta, El Salvador parece estar capeando la tormenta de Bitcoin y además está saliendo relativamente ileso. A pesar de las modestas pérdidas en papel de unos 2.744 Bitcoins, las compras han promediado cerca de 41.800 dólares según algunas estimaciones, en comparación con el precio del mercado actual, que está en torno a los 36.300, 36.400 actualmente. Aunque es cierto que el Fondo Monetario Internacional advirtió repetidamente sobre amenazas al crecimiento económico y también sobre la capacidad de pago de la deuda. Últimamente el país
parece tener una base financiera desde luego mucho más sólida. Los bonos del país denominados en dólares han aumentado un 70% en lo que va de año. De hecho, los principales bancos ahora recomiendan comprar los bonos con la mira puesta en obtener mayores ganancias. Algunos de los principales bancos, como por ejemplo JP Morgan, estaba hablando precisamente de la fortaleza de los bonos de El Salvador. La ley Bitcoin que promulgó El Salvador tenía como principal objetivo aprovechar la velocidad, pero también el bajo coste de las criptomonedas por aumentar la inclusión financiera. Como se pueden imaginar, el lanzamiento desde luego fue bastante difícil, bastante complicado, con algunos fallos tecnológicos y también con alguna que otra propuesta, pero este uso sigue siendo, como se pueden imaginar, desde luego de nicho. Sin embargo, el gobierno de Bukele sigue promocionando esta ley como un éxito. Desde luego, más allá de los números, la apuesta le ha salido muy bien. Si nos ceñimos, por ejemplo, si nos fijamos en el área del turismo, que ha incrementado muchísimo desde que El Salvador realizara esta apuesta. Destaca, por ejemplo, el propio Bukele, los proyectos de infraestructura que han sido financiados por Bitcoin y también la electricidad barata que utiliza El Salvador para la minería. Con sus reservas de Bitcoins bajo el agua, el país ha duplicado su apuesta mediante la emisión de bonos Bitcoin para recaudar fondos, pero también para seguir comprando más. Esta arriesgada medida podría resultar contraproducente en el caso de que los precios de Bitcoin caigan. Por ejemplo, si echamos la vista atrás, hace un año pues estaba en torno a los 16.000, 17.000 dólares, como les decimos ahora, prácticamente, bueno, incluso más del doble de lo que estaba hace un año. Pues la apuesta de El Salvador empieza a salir bastante bien, con pérdidas moderadas hasta ahora. El Salvador en un terreno fiscal más estable, como os decíamos. La controvertida apuesta de Bukele por Bitcoin todavía no ha descarrilado la economía, ni mucho menos, como predecían algunos críticos, pero la verdadera prueba está por llegar mientras Bukele busca impulsar la adopción manteniendo los riesgos bajo control. Una apuesta criticada, controvertida, pero que sigue dando réditos a El Salvador. Y seguimos en Money and Markets y vamos a ver algunos gráficos que considero que son muy importantes. El primero nos muestra qué es el efecto de la liquidez neta en el mercado. Como podéis ver, la línea azul en este gráfico cortesía de Bloomberg muestra lo que es el S&P 500, la evolución del S&P 500. Y la línea blanca nos refleja lo que es el aumento de la liquidez neta. ¿Qué significa esto de la liquidez neta? Vamos a ver. Todos vosotros estáis escuchando todos los días esta idea de que los bancos centrales están llevando a cabo políticas restrictivas. No es cierto. Esto lo que nos muestra es cómo la liquidez que inyecta la Reserva Federal es muy superior a lo que se cree. ¿Por qué? Porque efectivamente el balance de la Reserva Federal se ha reducido, ojo, al 29% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, que tampoco es que sea poco, pero la cantidad inyectada en el mercado vía el mercado de repos es mucho mayor. Es decir, se compensa la reducción del balance de la Reserva Federal con mayores inyecciones de liquidez al mercado. Claro, eso lo que hace es que los mercados tengan mayor capacidad de compra de renta variable, renta fija, etcétera, etcétera, etcétera. Y fijaos la tendencia para mí es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo comentábamos con José Luis Cava. En el periodo entre julio y octubre ha habido una reducción de liquidez neta y una caída de los mercados en general. Y además, entre octubre y diciembre, esa fuerte recuperación de los mercados que ha sobrepasado, atención, a lo que ha sido el aumento de liquidez neta. Por lo tanto, es normal que en enero nos encontremos con una corrección de mercado, pero no niega la tendencia alcista. En cualquier caso, lo más importante para todos vosotros es entender lo que llevamos diciendo mucho tiempo. La política monetaria de los bancos centrales no está siendo restrictiva, está siendo mucho más acomodaticia de lo que los titulares nos indicarían. Particularmente si entendemos todos los efectos de liquidez. A estos que estamos viendo en este programa hay que añadir que
La ventana de liquidez a la que acceden los bancos de Estados Unidos, ojo, que nos decían que los bancos de Estados Unidos ya estaban todos solucionado todo. Atención, la ventana de liquidez de la Reserva Federal a la que acceden los bancos de Estados Unidos para evitar entrar en problemas financieros, esa está a máximos de utilización de los últimos 12 meses. Importante factor también. Por lo tanto, mucho cuidado, porque creer que la situación macroeconómica no está en un proceso de ralentización o negativo, mirando a los mercados, es ignorar que hay un factor que lo está cambiando todo, que es esa cantidad brutal de liquidez, 107 billones de masa monetaria global, es decir, se ha recuperado prácticamente toda la reducción del año 2022, principio de 2023. Vamos al siguiente gráfico y lo comentamos. En este, además, mostramos lo que hemos dicho en el editorial. Mucho cuidado con las expectativas de inflación. Lo que muestra aquí es lo que ha subido, el coste de los fletes, el precio de las materias primas y el dólar en el principio de año. Claro, el año pasado, fuerte recuperación, última parte del año, de los mercados, gracias a esa debilidad del dólar, ¿de acuerdo?, que hace que los mercados emergentes tengan más entrada de capitales. Adicionalmente, caída de las materias primas. Las materias primas fueron uno de los peores activos el año pasado con respecto al resto de activos financieros. Enero, el efecto monetario que apoyó a la reducción de las materias primas en el año pasado se revierte porque, uno, se acaba o se percibe que se va a acabar la subida de tipos y los bancos centrales no solamente están hablando de dejar de subir tipos, sino también en algunos casos la posibilidad de bajarlos, caso Reserva Federal. ¿Qué es lo que ocurre? Que el riesgo geopolítico empieza a aumentar, riesgo geopolítico muy evidente, coste de los fletes disparado, subiendo los precios de las materias primas después de una caída muy fuerte y recuperación del dólar. Ojo, que las materias primas cotizan en dólares. Si el dólar se recupera y a la vez se recuperan las materias primas y sube el coste de los fletes, todos esos factores pueden tener impactos significativos sobre las expectativas de inflación en la eurozona y, desde luego, en muchos mercados emergentes. Y vamos al siguiente gráfico, en el que mostramos algo que se está comentando mucho, ¿no?, que es esto que llaman el efecto enero, que todo lo que pase en enero es, digamos, que un reflejo de lo que va a pasar al final de año. No es cierto. No es cierto, ¿por qué? Porque lo que hemos demostrado en los últimos años es que la estacionalidad en el mercado financiero ya no funciona como en los periodos que comentaba este gráfico, cortesía de Deutsche Bank. No solamente no funciona de esa manera, sino que funciona de manera mucho más agresiva. Es decir, los ciclos son mucho más severos y a la vez más cortos. Por lo tanto, claro, mirar la historia en la que la evolución de los mercados era bastante más lineal y tenía menos que ver con la política de los bancos centrales no es muy adecuado. Yo tendría mucha cautela a la hora de pensar que lo que ocurre en enero es lo que vaya a ocurrir durante el año. Creo que lo que está ocurriendo en enero simplemente es un poco despertarse por parte de muchos operadores del mercado de ese sueño de desinflación rápida, de solución de todo y de aterrizaje suave con reducción de inflación y bajadas de tipos, alegría y fiesta generalizada. Un poco de calma. Muchísimas gracias por seguirnos, gracias por ver este programa y ya lo saben, sigan defendiendo la libertad. Nos vemos dentro de poco.